30 años. Eso fue lo que tardó don Chepe en levantar su negocio, un pequeño almacén de abarrotes en un barrio del oriente de San Salvador, ladrillo por ladrillo, venta por venta, madrugada tras madrugada. Y le bastaron 14 meses a un solo hombre para dejarlo en la ruina. Un hombre que vivía a 4 cuadras de distancia. Un hombre al que don Chepe, sin saberlo, le fiaba cerveza los sábados. Esta es la historia de cómo cayó ese hombre y de lo que le costó a un anciano de 71 años sostenerse de pie mientras se lo quitaban todo. Lo que va a escuchar a continuación es una reconstrucción basada en un patrón que se repite, con variaciones mínimas, en cientos de expedientes del régimen de excepción, comerciantes de la tercera edad, dueños de negocios pequeños, convertidos en blanco fácil porque no tenían quien los defendiera. No es un caso judicial específico con nombres reales. Es la suma de lo que le ha pasado, en distintas versiones, a miles de salvadoreños mayores que pasaron media vida construyendo algo pequeño y lo vieron desmoronarse en cuestión de meses. Y antes de contarle cómo cayó, tiene que entender algo. Este hombre no llegó de la nada. Se ganó la confianza del barrio durante años. Y esa confianza fue exactamente su arma. Si a usted como a mí le duele en el estómago pensar en un anciano que trabajó toda su vida y que terminó cerrando su negocio por miedo, suscríbase ahora mismo a este canal. Aquí no maquillamos nada. Contamos lo que de verdad pasó en los barrios de El Salvador durante los años en que el miedo mandaba más que la ley, y contamos también lo que está pasando ahora, cuando por primera vez, en mucho tiempo, ese miedo empezó a cambiar de dueño. Don Chepe no es un nombre real. Mantenemos su identidad protegida por razones obvias, pero su historia representa a un tipo de víctima que casi nunca aparece en las noticias. El comerciante viejo, el que no tiene redes sociales, el que no sale a protestar, el que simplemente aguanta. 71 años, viudo, 2 hijos que emigraron a Estados Unidos hace más de una década, uno a Maryland y otro a California, ambos mandándole remesas que él nunca necesitó porque su almacén le daba para vivir con dignidad. Ese era el punto. Don Chepe no era pobre. Y eso, en el barrio equivocado, en el momento equivocado, lo convirtió en objetivo. El hombre que lo extorsionó, al que en este relato llamaremos el palabrero, porque así le decían en la colonia por su facilidad para hablar y caerle bien a todo el mundo, no era un pandillero de aspecto amenazante. No tenía tatuajes visibles, no andaba armado en público, trabajaba oficialmente reparando electrodomésticos. Ese oficio le daba una excusa perfecta para entrar a cualquier negocio del barrio, revisar una nevera, cobrar unos dólares por el servicio y de paso observar cuánto vendía el local, a qué hora llegaba el efectivo, quién cuidaba el negocio en las noches. Durante años el palabrero fue para todos los efectos un vecino más, uno querido incluso. El almacén de Don Chepe no era un negocio grande, pero sí era conocido en varias colonias alrededor. Vendía de todo: arroz, frijol, aceite, útiles escolares, hasta ropa de segunda mano que él mismo conseguía en viajes ocasionales a la frontera. Los vecinos lo recuerdan como un hombre que fiaba con facilidad a las familias más necesitadas, que abría temprano incluso los domingos, que conocía por nombre a la mayoría de sus clientes y a los hijos de sus clientes. Ese tipo de negocio, el que sostiene económicamente a una cuadra entera, es exactamente el tipo de blanco que la estructura criminal aprendió a identificar con precisión casi quirúrgica, suficiente movimiento de efectivo para que valga la pena cobrarle, suficiente arraigo comunitario para que el dueño jamás se atreviera a cerrar e irse, y suficiente vulnerabilidad por la edad, por la falta de compañía, por la distancia de sus hijos, para que resultara un blanco manejable. Nadie en la colonia sabía que, desde adolescente, el palabrero había sido reclutado por una célula de la MS-13 que operaba con bajo perfil en esa zona. No era de los que se paraban en la esquina marcando territorio. Era de los que la estructura llama fachada limpia, alguien sin antecedentes visibles, con un oficio honesto, capaz de moverse entre la gente decente sin levantar sospechas. Ese tipo de perfil dentro de la estructura criminal vale más que 10 soldados con pistola en la cintura, porque puede hacer algo que un pandillero con tatuajes jamás podría: entrar a la casa de la víctima a tomar café. Empezó cobrando cuotas pequeñas a negocios nuevos, casi simbólicas, apenas 5 o 10 dólares semanales,
presentadas como colaboración para el bien de la comunidad. La mayoría de los comerciantes pagaba sin pensarlo 2 veces, convencidos de que era una forma de mantener la paz. El palabrero entendió rápido que el miedo no se construye con un golpe, se construye con paciencia. Fue subiendo de escalón dentro de la estructura, ganándose la confianza de quienes de verdad mandaban, hasta que le asignaron una responsabilidad más seria, la renta de los comercios establecidos del sector. Los que llevaban años funcionando y tenían algo que perder. Vestía siempre de forma sencilla, camisa de trabajo, gorra, una bolsa de herramientas que cargaba a todas partes. Los vecinos lo recuerdan silbando mientras caminaba por la calle principal, saludando de mano a los ancianos, cargando bolsas de mandado a las señoras mayores. Ese detalle, el de un hombre que ayudaba a cargar las bolsas del mercado, es quizás el más perturbador de toda la historia, porque muestra hasta qué punto la violencia organizada en El Salvador aprendió a disfrazarse de bondad cotidiana. Don Chepe lo conocía desde que el palabrero era apenas un muchacho. Le había fiado más de una vez un six de cerveza los fines de semana. Confiaba en él. Y esa confianza construida durante años fue precisamente la puerta que el palabrero usó cuando llegó la orden desde arriba. Había que empezar a cobrarle al almacén. ¿Y sabe usted por qué nadie sospechó antes? Porque el palabrero nunca actuaba solo ni de forma torpe. Cada movimiento estaba calculado dentro de una estructura mucho más amplia, con niveles de mando que decidían qué comercios se cobraban, cuánto y con qué ritmo, para evitar que la presión resultara tan evidente como para provocar una denuncia colectiva. Los que manejaban la estructura entendían algo que muchos analistas de seguridad han señalado en distintos estudios sobre extorsión en Centroamérica. Un cobro moderado y sostenido genera menos resistencia que un cobro agresivo y repentino. La víctima se acostumbra, normaliza el pago como un gasto fijo más y termina por no verlo siquiera como un delito, sino como una especie de impuesto informal e inevitable. Vecinos que después hablaron ya con la investigación en marcha recuerdan otro detalle inquietante. El palabrero solía llegar al almacén los viernes por la tarde, justo cuando don Chepe hacía el corte de caja de la semana. Se sentaba un rato en una silla plástica frente al mostrador, conversaba de fútbol, de la selección, del clima, y solo al final, casi como una ocurrencia tardía, mencionaba lo de siempre. Ese ritual, repetido semana tras semana durante más de un año, terminó pareciéndose más a una visita de cortesía que a una extorsión, precisamente porque esa era la intención, normalizar el horror hasta volverlo rutina. Lo que todos en el barrio sabían o intuían era que ciertos negocios pagaban una cuota mensual por seguridad. Eso, en los años de mayor control territorial de las pandillas en El Salvador, era casi de dominio público, una especie de secreto a voces que nadie mencionaba en voz alta por miedo a represalias. Lo que pocos sabían era la forma exacta en que se estructuraba ese cobro. No era un monto fijo. Se calculaba según las ventas observadas durante semanas de vigilancia disfrazada, en este caso disfrazada de visitas técnicas para reparar refrigeradores. Al almacén de don Chepe le fijaron una cuota mensual que representaba, según cálculos posteriores, de organizaciones que documentan este tipo de extorsión en pequeños negocios salvadoreños, cerca de una cuarta parte de sus ganancias netas. No era una cifra pensada para quebrarlo de inmediato. Estaba calculada con frialdad casi contable para quitarle lo suficiente como para mantenerlo funcionando, pero nunca prosperando. Un negocio exprimido lentamente mes tras mes durante más de un año. Y lo que casi nadie sabía, ni siquiera la propia familia de don Chepe hasta mucho después, era el mecanismo de amenaza que sostenía todo el sistema. No golpes, no violencia directa contra el comerciante. Amenazas dirigidas a lo que más le dolía a un hombre de 71 años, la seguridad de sus nietos, que vivían a pocas cuadras de ahí mientras sus padres trabajaban en el extranjero. Bastaba una frase dicha con calma, casi en tono de consejo, para que don Chepe entendiera que no había margen para negarse. «Uno nunca sabe qué puede pasar en la escuela», le dijo una vez el palabrero sin levantar la voz, mientras terminaba de revisar una nevera que en realidad no tenía ningún desperfecto. Ese es el patrón que las autoridades salvadoranas identificaron una y otra vez durante los años de mayor control pandilleril. La extorsión a comerciantes de edad avanzada no dependía de la fuerza bruta, dependía del miedo calculado y de la cercanía. El extorsionador no era un desconocido violento,
Era casi siempre alguien de confianza, alguien del entorno inmediato de la víctima, precisamente porque esa cercanía volvía la amenaza más creíble y más difícil de denunciar. Durante 14 meses, Don Chepe pagó sin decir una palabra a nadie, ni a sus hijos en el extranjero, ni a la policía, ni a sus propios vecinos. Vendió parte de su mercadería a pérdida para cubrir la cuota en los meses malos. Dejó de comprar medicamentos que necesitaba para la presión arterial, prefiriendo destinar ese dinero al pago mensual. El almacén, que durante 3 décadas había sido el orgullo de su vida, se fue vaciando de estantes y de vida al mismo ritmo en que se vaciaba la voluntad de su dueño. 14 meses, cerca de 60 pagos semanales o quincenales, dependiendo del mes, miles de dólares que sumados representaban buena parte de los ahorros que Don Chepe tenía pensados para una eventual operación de la vista que necesitaba desde hacía años. Cifras que, multiplicadas por los cientos de comercios que en esa misma zona pagaban cuotas similares, dan una idea de la escala real del negocio de la extorsión en El Salvador durante esos años. No era un delito aislado ni ocasional. Era una economía paralela completa, sostenida barrio por barrio, negocio por negocio, con una disciplina casi empresarial. ¿Y usted qué hubiera sentido si la víctima fuera alguien de su familia? Porque eso es, en el fondo, lo que sostuvo este sistema durante tanto tiempo. El silencio de miles de familias que preferían absorber la pérdida antes que arriesgar algo peor. Don Chepe no era la excepción. Era, lamentablemente, la norma. Pero hay algo que el palabrero no calculó bien, y es precisamente lo que va a cambiar el rumbo de esta historia. Lo que el palabrero no anticipó fue el cambio de reglas que llegó con el régimen de excepción. Durante años la extorsión funcionó porque las víctimas sabían que denunciar era casi tan peligroso como no pagar. La estructura tenía ojos en todas partes, incluidos en muchos casos funcionarios locales que hacían la vista gorda. Equilibrio de terror empezó a resquebrajarse cuando el gobierno de Nayib Bukele lanzó una ofensiva sin precedentes contra las estructuras pandilleriles, con capturas masivas y sobre todo con un mensaje que caló hondo entre comerciantes como Don Chepe. Ahora sí había quien denunciar y ahora sí pasaba algo cuando se denunciaba. Fue un nieto de Don Chepe, uno de los pocos que vivía con él, quien terminó destapando todo casi por accidente. Notó que su abuelo llevaba meses sin comprar mercadería nueva, que el almacén estaba cada vez más vacío, que Don Chepe se ponía nervioso cada vez que el reparador de neveras pasaba por la calle. Después de varias semanas, insistiendo, el nieto logró que su abuelo hablara, y lo que siguió fue una denuncia ante una línea habilitada específicamente para este tipo de casos dentro del marco del régimen de excepción. Un mecanismo que, según ha sido reportado ampliamente por medios salvadoreños, permitió a miles de comerciantes hacer lo que durante años les pareció imposible: hablar sin que eso significara una sentencia de muerte para su familia. El operativo no fue espectacular ni cinematográfico. Fue metódico. Agentes de la Policía Nacional Civil, apoyados en inteligencia previa sobre la célula que operaba en la zona, ubicaron al palabrero un jueves por la mañana, mientras salía de una vivienda del sector con su característica bolsa de herramientas al hombro. No hubo persecución, no hubo disparos, solo la sorpresa, dicen los vecinos que presenciaron el momento de ver esposado a un hombre al que durante años habían visto cargar bolsas del mercado y saludar de mano a los ancianos del barrio. Para el palabrero, el destino fue el que hoy conocen miles de pandilleros capturados bajo este régimen: el centro de confinamiento del terrorismo, el CECOT, la megacárcel que se ha convertido en el símbolo más visible de la nueva política de seguridad salvadoreña. El contraste no podría ser más brutal: de caminar libremente por las calles del barrio, siendo saludado con cariño por la misma gente a la que extorsionaba en silencio, a una celda dentro de la prisión de máxima seguridad más grande de América Latina, sin privilegios, sin visitas, sin la posibilidad de volver a caminar entre vecinos que confiaron en él durante años. La reacción del entorno inmediato del palabrero fue, según relatan quienes vivían cerca, una mezcla de incredulidad y de alivio contenido. Incredulidad porque durante años ese hombre había sido, puertas afuera, un vecino ejemplar. Ayudaba a cargar cilindros de gas a las señoras mayores, arreglaba gratis algún televisor cuando la familia no tenía para pagar, participaba en las actividades del comité de la colonia. Alivio contenido porque poco a poco, en voz baja,
Otros comerciantes de la misma zona empezaron a reconocer que ellos también habían estado pagando, que ellos también habían recibido esa misma visita de los viernes por la tarde, disfrazada de conversación de fútbol. La cooperación entre la denuncia del nieto de don Chepe y el trabajo de inteligencia previo de las autoridades resultó clave. Según ha sido documentado en múltiples análisis sobre la estrategia de seguridad implementada durante el régimen de excepción, buena parte de las capturas de este tipo de fachada limpia dependieron precisamente de esa combinación. Información ciudadana que antes no existía, sumada a un aparato policial que por primera vez en años tenía margen de acción para actuar sin miedo a filtraciones internas que alertaran a los sospechosos con anticipación. Don Chepe no recuperó de un día para otro los 14 meses de mercadería perdida, ni los estantes vacíos, ni las noches que pasó sin dormir, calculando cuánto le faltaba para la próxima cuota. Ese tipo de daño no se revierte con una captura, pero sí recuperó algo que durante más de un año le habían arrebatado por completo. La posibilidad de abrir su almacén sin mirar antes hacia la calle, sin calcular mentalmente cuánto tendría que apartar ese mes para la colaboración. Su historia representa a miles de comerciantes de la tercera edad en El Salvador, que durante los años de mayor control pandilleril vieron cómo el trabajo de toda una vida se convertía en una fuente de miedo constante, negocios que cerraron para siempre, familias que se endeudaron pagando cuotas mensuales que no podían sostener, ancianos que como don Chepe prefirieron sacrificar su propia salud antes que arriesgar la seguridad de sus nietos. Lo que cambió estructuralmente, y esto es innegable más allá de cualquier posición política, es que por primera vez en mucho tiempo existió un canal real para que estas víctimas hablaran sin sentir que estaban firmando su propia sentencia. El régimen de excepción no resolvió de un plumazo todos los problemas de seguridad que arrastra El Salvador desde hace décadas, pero sí quebró algo que durante años pareció inquebrantable: la certeza absoluta de que denunciar significaba morir. Aún así, sería un error cerrar esta historia con un triunfalismo fácil. Por cada palabrero capturado, existieron durante años estructuras completas de reclutamiento, de logística, de lavado de las cuotas cobradas que apenas empiezan a investigarse a fondo. Hay cabos sueltos que todavía no se han jalado del todo. Quien más dentro de esa célula sabía lo que estaba pasando en ese barrio y decidió mirar hacia otro lado. Piense por un momento en cuántos palabreros existieron a lo largo y ancho de El Salvador durante esos años, cada uno operando en su propio radio de un puñado de cuadras, cada uno con su propio don Chepe cargando el peso en silencio, cada uno saludando de mano a los mismos vecinos que, sin saberlo, sostenían con su miedo semanal toda una economía criminal paralela. La cifra real es imposible de calcular con exactitud. Pero organizaciones que documentan la extorsión en pequeños negocios centroamericanos han estimado en distintos estudios que la inmensa mayoría de los comercios familiares de barrio en las zonas de mayor control pandilleril llegaron a pagar algún tipo de cuota en algún momento de la última década. Multiplique usted esa cifra por los ahorros perdidos, por las operaciones médicas postergadas, por los negocios que jamás lograron expandirse, y va a entender por qué esta no es una historia sobre un solo hombre. Es una historia sobre una generación entera de comerciantes salvadoreños que envejeció bajo el peso de un miedo que hasta hace pocos años parecía no tener fin. Esta historia importa no porque don Chepe sea un caso único, sino exactamente por lo contrario, porque representa a miles de comerciantes viejos, silenciosos, que durante años cargaron solos el peso del miedo, sin que nadie los escuchara, y deja una pregunta abierta que este canal va a seguir investigando. ¿Cuántos reparadores de neveras, cuántos vecinos queridos del barrio siguen hoy caminando libres, cargando bolsas de mercado con la misma sonrisa tranquila, mientras por dentro sostienen el mismo sistema de miedo que sostuvo el palabrero durante años? Y si esta historia le tocó una fibra, si sintió, aunque sea por un momento, la misma rabia silenciosa que sintió don Chepe cada vez que veía entrar a ese hombre a su almacén, hay otra historia que tiene que ver, la de una mujer que, durante 12 años, usó su propio negocio como fachada para lavar el dinero que otros cobraban con amenazas como estas. Es, en el fondo, la otra cara de la misma moneda. Suscríbase a este canal si cree, como yo, que estas historias merecen contarse, aunque los nombres cambien para proteger a quienes las vivieron. Aquí seguimos documentando lo que de verdad pasó y lo que sigue pasando en los barrios de El Salvador.
Yo lo digo claro, porque hay cosas que no se pueden suavizar. Nadie le devuelve a don Chepe los 14 meses de miedo, ni las medicinas que dejó de comprar, ni las noches enteras que pasó despierto haciendo cuentas bajo la luz de una sola lámpara en la trastienda de su almacén. Pero sí le devolvieron algo que durante mucho tiempo pareció perdido para siempre: la posibilidad de envejecer en paz dentro del negocio que construyó con sus propias manos, sin mirar hacia la calle cada vez que sonaba la puerta. Y mientras haya un solo comerciante viejo en El Salvador que todavía tema abrir la puerta de su local por las mañanas, este canal va a seguir contando historias como esta, una por una, hasta que el miedo deje de ser la norma y se convierta, por fin, en la excepción.